El caballo temeroso de la serie Domando Caballos Salvajes. Bueno, la semana pasada les compartía acerca del caballo de la disciplina. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Sí, se nota, traen bastantes vendas y estuvo fuerte el mensaje de la disciplina, pero fue muy edificante. Les recomendamos a nuestros amigos de internet que ahorita que tienen oportunidad todavía, entonces acuda a la página de YouTube o a la página de Palabra de Vida Matamoros en Facebook para ver el mensaje el primero de la serie. Y les hablábamos de domando caballos salvajes porque los seres humanos tendemos mucho a relacionarnos con animales. No voltee a ver al que esté a su lado, por favor. Y entonces pues decimos, por ejemplo, cuando tenemos no comprendemos algo, la maestra nos dice cabeza de chorlito, ¿verdad? Porque el chorlito es un ave muy pequeña que tiene un cerebro muy pequeño. No voltee a ver a nadie, por favor. Entonces, o decimos, por ejemplo, tienes orejas de burro, y cosas por el estilo. Siempre tenemos algún animalito. Eres muy astuto como una zorra, ¿verdad? Decimos, o eres tan venenosa como una víbora o serpiente. No voltee a ver a nadie, por favor, ¿verdad? Entonces siempre tendemos a ejemplificar, y la Biblia también hace eso. La Biblia también en Santiago, la semana pasada utilizamos la escritura de que un caballo puede domarse con un pequeño frenillo en la lengua, ¿verdad? Así nosotros podemos domar nosotros también nuestra vida. Y hablábamos de eso, de cómo domar ese caballo que está dentro de nosotros. Un caballo salvaje es un caballo que te puede dar su fuerza. Es un caballo que tiene fuerza, que ya está grande, salvaje, tiene brío, te puede llevar muy lejos, te puede facilitar el trabajo para muchas cosas. Pero el problema es que es salvaje, es decir, no obedece. Y ese es el problema de los hijos que no obedecen. ¿Y por qué? ¿Por qué no obedecen? Pues porque ellos piensan que tienen la razón, que es injusto cuando los padres están enseñándole algo a través de esto. Pero claro, también no hay que abusar de la paternidad y maternidad provocando ira a los hijos. La Biblia dice que no provoques ira a los hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro caballo, el caballo de la ira. Ese es otro que luego se los vamos a poner. Entonces de eso se trata, de que cómo le podría yo sacar la fuerza a ese caballo que yo tengo, a esa fuerza que Dios me dio a Javier Loredo cuando él nació. Cuando usted nació, le puso una fuerza, una chispa, un propósito a su vida. Si la vida no le ha salido como usted ha querido, no quiere decir que usted no tiene ese brillo, que usted no tiene esa chispa. No significa eso. La cuestión es cómo sacamos lo mejor de este caballo salvaje, cómo lo domamos. Y es entonces cuando el caballo de la disciplina es domado, entonces el caballo ya te puede llevar, puedes usar su fuerza a donde tú quieres. Hoy vamos a hablar de otro caballo, el caballo temeroso, el caballo del temor. Es un caballo que estamos hablando que caballo es el alma, el espíritu. El ser humano está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Así de eso está compuesto usted. Usted es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, ya los que somos de Cristo, es el espíritu mismo. Nuestro espíritu es el espíritu de Dios sellado para el día de salvación. El alma son esos pensamientos, emociones, corajes, indisciplinas, disciplina, romance, risas, alegría, todo lo que tiene que ver con sentimientos. Ahí está el alma, esa es el alma. El alma que llora porque te cortó la novia o el novio. El alma que llora porque querías 5 hamburguesas y nada más te dieron 3. El alma que llora, el alma que se ríe, esa es el alma. El alma que estudia, que es inteligente, el que sabe perfectamente cuál es la raíz cuadrada de 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25, Avi? Cualquiera lo sabe, ¿verdad? Exactamente, 5. Entonces ese es el alma. El alma estudia, el alma se aprende los versículos. El alma, ese es el alma. Y el cuerpo no tiene dominio. El cuerpo solamente hace lo que el alma quiere. El cuerpo hace lo que el alma quiere. Entonces, por eso dice la escritura, le dice el espíritu al alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides nunca nada, todo lo bueno que ha hecho por ti.
El espíritu se dirige al alma. El escritor dice: bendice, alma mía, al Señor. ¿Quién está hablando? El espíritu de la persona a su alma. Entonces, el caballo es esa parte del alma que tenemos que aprender a domar, a dominar. Ahora, el caballo, hay caballos salvajes, y de todos los caballos salvajes, hace un tiempo vi una serie de guerras allá de Noruega, de los vikingos y todo eso, y cómo escogían a los caballos. Vi un documental de caballos y cómo ciertos caballos, de todos los caballos salvajes, los atrapan y luego los escogen. Este es temeroso, este es aguerrido, este es un bronco, este para domarlo va a estar difícil. Para domar este caballo va a estar bien difícil. Mírese en el espejo en las mañanas y dígale: ay, Señor, tengo que domar ese caballo que está en el espejo, y es muy difícil domarlo. Entonces, hay caballos que son aptos para la guerra. Un caballo apto para la guerra es un caballo que no tiene temor de flechas, de ruidos, de gritos, de explosiones. Porque un caballo, imagínese que de pronto empieza la primera explosión, el primer grito de guerra, y el caballo y que se vaya corriendo. Pues cómo no. Entonces, ese sería un caballo temeroso. Y el temor puede hacer muchas cosas en contra tuya. El temor puede causar problemas en tu vida laboral, amorosa, espiritual, en la edad que estás cursando. Y tenemos que irnos a la palabra para comprender que tenemos que domar ese caballo del temor. Es el caballo temeroso del cual hoy vamos a hablar, que hemos orado para esto. Isaías 41:10 es un versículo que usamos el martes en la oración de las 6 de la mañana, y la mayoría de los creyentes lo conoce. A lo mejor algunos no, pero Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. O sea, yo es el yo soy. O sea, Dios está contigo, porque yo, Dios, soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Esto es una escritura. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré. ¿Por qué nos dice eso? ¿Qué comienza? Fíjate lo que dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Eso con esa frase comienza. No tengas temor. Ahora, en traducciones utilizan miedo como temor, pero no es lo mismo miedo que temor. Pero ahí las traducciones varían de los originales. En la traducción que estoy leyendo dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y luego el verso 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y luego el verso 13, a mí me encanta el 10 y el 13, aunque no hay que sacarlos de contexto, siempre por eso hay que leer todo el contexto. El 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Oye, qué frase tan impresionante. Tenemos que domar el temor. Tenemos que domar el temor, porque el temor puede confundirse a veces con el espíritu de temor. No es lo mismo. El espíritu de temor es una cosa y el temor es otra. El espíritu de temor va a utilizarlo siempre Satanás para derrotar tu fe. Es algo que usa Satanás, pero el temor lo usamos nosotros, nuestra alma. Y el temor también podríamos usarlo para cosas buenas. O sea, al no temer, es decir, que Dios nos va a ayudar en todo lo que emprendemos, en todo lo que estamos. Pero no habla de no tener un cierto temor, sino a un espíritu de temor. Tener cuidado con el espíritu de temor. Y el espíritu de temor lo va a usar Satanás para derrotar tu fe, para debilitarte, para dejarte sin defensas, para aprovecharlo, y si lo crees, vencerte. Te va a hacer que tengas temor. Va a hacer que ese temor aumente, que estás orando por algo y de pronto las noticias son contrarias,
que estás orando por algo y de pronto se empieza a percibir en el ambiente o en las cosas que ves, híjole, esto se está poniendo mal, y empiezo a tener temor porque estoy viendo a mi hermano. Yo recuerdo a mi hermano Luis que estaba por morir, y mi hermano Luis y mi hermano Juan fueron como mis papás. Yo decía, si mueren, ¿qué va a pasar? Si muere mi hermano Juan, ¿qué va a ocurrir conmigo? Soy el más chiquito. Y yo ya tenía 23 años cuando murió. O sea, pero uno se llena de un temor ilógico, y Satanás lo va a usar para vencer tu fe, para vencerte a ti. Siempre utiliza todo el terror y el miedo para imponerse sobre las situaciones en la vida. Te dan el diagnóstico médico, tu matrimonio está funcionando mal, ya se mencionó la palabra separación, estoy harto, ya se mencionó cosas que, híjole, empiezan a crecer. Los jóvenes empiezan a mencionar cosas, empiezan a escuchar cosas, y entonces un temor empieza a crecer, temor y miedo. Fíjese que el planeta Marte, a mí me gusta mucho la astronomía. El planeta Marte lo puede ver usted como a las 7 de la noche, casi a mero arriba, como si estuviera al sol en el cenit. Es una bolita roja, una estrella color rojiza. Marte tiene 2 lunas. El planeta Marte, primero está el Sol, luego Mercurio, Venus, Tierra, y luego sigue el planeta Marte. El planeta Marte tiene 2 lunas, y estas lunas se llaman Demios y Phobos. Yo lo aprendí en secundaria, Demios y Phobos. Y Demios y Phobos son estas 2 lunas del planeta Marte. No se parecen mucho a la luna que tenemos nosotros, de hecho son más chicas. Por ejemplo, Phobos tiene 20 por 28 kilómetros, es pequeña. Y Demios tiene 12 por 16 kilómetros. Y Demios y Phobos y Marte viene siendo el dios de la guerra, el dios mitológico de la guerra. La gente veía a Marte, el planeta rojo, y infundía temor cuando se veía más rojo que siempre. Y entonces los gobernantes decían, o las personas que se dedicaban a las cuestiones espirituales, decían, algo malo va a pasar porque Marte está bien rojo, ¿verdad? Y entonces tiene 2 lunas, y le pusieron Demios y Phobos. ¿Y sabe qué significa Demios y Phobos? Terror y miedo. Eso es lo que significa Demios y Phobos, terror y miedo. Y las naciones han conquistado a sus pueblos por medio del terror y el miedo. Generan caos que nos hacen tomar decisiones, que nos hacen someternos, que nos van a dejar sin defensas, nos van a querer vencer. Puede quitarla, por favor. Entonces, terror y miedo son cosas diferentes, no son las mismas. Y vamos a poner que el espíritu de temor, que si nosotros escuchamos al espíritu de temor, va a venir a instalarse, a crear un caos en tu vida, unas dificultades terribles. Y el caballo del temor te va a sacar de la jugada, te va a sacar de aquello a donde Dios te quiere llevar. Qué miedo, es que ya me pasó esto, es que no puedo, es que no pude, es que quién sabe si Dios me vaya a ayudar, quién sabe. ¿Y qué vamos a necesitar para domar el caballo del temor? Que el temor normal te va a ayudar a permanecer. El temor normal te va a ayudar a sobrevivir. Escúcheme, el espíritu de temor no te va a destruir, pero el temor normal te va a ayudar a sobrevivir. Por ejemplo, ¿cómo me puede ayudar el temor? Ok, es decir, bueno, yo le tengo temor a la alta velocidad, por ejemplo. No lo tengo, pero digamos que yo le tengo temor a ir a alta velocidad. Entonces, pues no me paso de 120 en carretera. Y entonces te va a ayudar a sobrevivir de aquel que va a 160, porque una llanta ponchada a 160 no es lo mismo que una llanta ponchada a 120. ¿Me explico? Entonces el temor te permanece atrás de la raya. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Es decir, le tengo temor al Señor de que si me mantengo en sus dichos, entonces no me va a ir mal. Pero si me paso, si no le tienes temor al Señor ahorita en tu adolescencia, Elía, que estás creciendo, en tu adolescencia, Juanito, que estás creciendo, si no aprenden a tenerle temor al Señor, entonces ¿qué va a ocurrir? Se les va a hacer fácil cruzar la línea, y cuando sean jóvenes
no van a tener temor del Señor y van a hacer cualquier cosa que les va a traer una desgracia. Por eso el temor nos va a ayudar a sobrevivir, tenerle cierto temor a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces el temor normal nos ayuda a permanecer, a sobrevivir y a vencer. Pero el espíritu de temor nos paraliza, nos deja aturdidos. Y eso es lo que ocurrió con un hombre. Vamos a Marcos 5:21. Vamos a leer una historia. Yo voy a leer en la Reina Valera. En pantalla creo que va a aparecer traducción viviente, ¿verdad? Yo voy a leer Reina Valera. Y vamos a leer la historia de este hombre. De este hombre que se preguntó varias cosas. Yo no sé, a lo mejor Dios lo puede hacer. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Cree que Dios está interesado en usted? ¿Cree que Dios va a venir a ayudarle? Pues lo leímos hace rato en Isaías 41. O sea, no temas, yo te ayudo, ¿verdad? ¿A qué? Pues a lo que usted esté pasando. Entonces fíjese esta historia. Pasando otra vez Jesús en una barca hacia la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Había mucha gente y había un mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, un líder llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Iglesia, necesitas un milagro, ¿verdad? Necesitas un milagro. Él necesitaba un milagro. O sea, este hombre viene a Jesús, es un líder, viene desde su casa. Viene desde su casa. ¿Crees que se pueda? ¿Crees que te importa o crees que le importa? ¿Crees que vendrá en tu ayuda? ¿Lo crees? ¿Crees que le importa a Dios? Yo me imagino que estas fueron las preguntas que cuando hablaba Jairo con su esposa al ver a su hija moribunda en la cama, tal vez ahí temblando ya para morir o sin suficiente oxígeno. No sé cómo habrá sido la escena, pero ya el papá ya no tenía nada más que hacer, no sabía qué hacer. La mamá, ¿qué hacemos? Y desesperada, ¿verdad? Y mi hija está muriendo. O sea, estaba muriendo la hija de Jairo, de un líder de la ciudad de Capernaum. Entonces seguramente allí preguntaron: oye, pues ahí anda el maestro. Dicen que ahí anda. ¿Qué maestro? Pues el maestro. Todos hablan del rabí, todos hablan del gran rabí Jesús, del Raboni. Todos hablan de que hace milagros, de que enseña la palabra, pero aparte hace milagros. ¿Tú crees que va a venir a nuestra casa? ¿Tú crees? Anda ocupado con las multitudes. Él es un rabí. ¿Crees que le importamos? Tal vez la esposa le dijo: ¿crees que le importamos? Pues no sé, vieja, pero ¿qué hay? A lo mejor el hombre ahí pues se encogía los hombros y ya no había ni qué hacer. ¿Qué hacía por su hija? ¿Crees que venga? ¿Crees que Jesús viene? ¿Sí me entendió? ¿Cree que Jesús viene? Y entonces Jairo se encuentra con Jesús allí en la playa. Se encuentra con Jesús. Y tal vez, no sé, algunas de estas preguntas las hizo esta madre o las hizo él, tal vez, no sé. A lo mejor él dijo: no sé qué puede hacer él. ¿Qué puede hacer él? Pues no sé qué puede hacer él. Yo no sé qué, pero dime qué es lo que le vas a pedir, qué es lo que Jesús puede hacer. No sé lo que él puede hacer, pero lo que sí sé es que yo ya no sé qué hacer. ¿No ha pasado usted por eso? ¿No ha pasado usted por alguna situación donde usted dice: yo ya no sé qué hacer? Y viene un temor que se vuelve como un espíritu de temor. Entonces la multitud afuera de la casa, imagínese cómo era un líder. Todo el hombre finalmente se agarra de valor y sale de la casa. Seguramente: yo voy por Jesús y yo voy a ir por Jesús porque mi hija se está muriendo. Y él va caminando y empieza a caminar y la multitud afuera de su casa, todos, pues era un líder, la hija del líder se estaba muriendo, todos ahí. Y él salió y seguramente alguien le dijo: Dios te bendiga, Jairo, Dios está contigo, Jairo. Y él ni volteó a ver a nadie. Él iba al encuentro de aquel que él pensaba que sí le era importante, de aquel que sabía que tenía algo iba
iba a hacer. Y Jairo iba caminando, no vio a nadie, no volteó a ver a nadie, se olvidó de los protocolos. Y gracias por orar por mí. Él iba a buscar a Jesús. Él iba a buscar a Jesús. Y ahí en ese camino no oía las voces de nadie, no escuchaba los saludos, no escuchaba a nadie. Él solamente escuchaba en su mente tal vez las preguntas de su esposa. ¿Crees que vendrá? ¿Y quién sabe si venga? ¿Crees que vendrá? ¿Crees que le importamos? Eso es lo que escuchaba. Todos saben a dónde va Jairo. Todos saben a dónde va. Si usted sigue leyendo, todos sabían a dónde iba. Sabían que él buscaba a Jesucristo, a Jesús. Iba a la playa. Mientras se acercaban a la orilla, mientras él empezó a ver una multitud. Iba llegando a la playa y Dios mío, otra multitud. ¿Cómo voy a llegar a Jesús? Y ahí está. Una multitud estaba con Jesús y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y le rogaba, se encuentra con Jesús y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuántos necesitan esta palabra? Un milagro. Jesús, ven a mi asunto. Jesús, ven a mi asunto, ven por favor a mi asunto. Yo ya no sé qué hacer, ya no me entiende este hombre, no me entiende esta mujer, no me entiende este patrón. Estoy desesperado con esta enfermedad, ya no sé qué hacer. Necesitas un milagro. Pero la cosa es, ¿crees que Jesús vendrá? ¿Crees tú que le interesas a Él? Es lo que tenemos que llenar ese caballo del temor. Se combate con fe. Fe para días temerosos. La fe se necesita para días temerosos. Días donde te venga temor, tienes que vencerlos con fe. Y ahí va Jairo. Y ahí va. No desperdició un solo segundo. No dice más la Biblia. Inmediatamente al ver, y vino uno de los principales llamado Jairo, y dice, y luego que lo vio, se postró a sus pies. No hay un segundo así entre lo vio y se postró a sus pies. Inmediatamente se postró a los pies de Jesús. Increíble. No desperdicia nada. Y le dice eso: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mira la disponibilidad instantánea de Jesús. ¿Cuántos quieren estar disponibles para Jesús? Jesús estaba disponible. Mírese lo que dice allí. Fue pues con él. Así, punto. O sea, no hay y oró al Padre. No, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, ahí va, le ruega. Y entonces, ok, voy. ¿Dónde vives? No, pues allá. Y ahí va de regreso Jairo. Ahí va de regreso. Y Jesús seguramente atrás de él hacía prisa. Y Jairo ahí va, porque su hija estaba muriendo. Como tu matrimonio está muriendo. Como las relaciones con tus jefes. Como tu economía. Como a veces tus deseos y tus anhelos a veces empiezan a morir. Pero sabes que hay alguien que sí le importas y que sí va a venir si le hablas. Y que te va a ayudar, como dice profetizadamente Isaías 41. Y entonces Jairo ahí va con Jesús, ok. Y primero cuando iba rumbo a Jesús era como un desfile de no sé, de preguntas. Pero ahí viene de regreso con un desfile de esperanza. Ahora vengo con esperanza. El maestro viene atrás de mí. Qué hermoso. El maestro viene atrás de mí. Sí le importo. Sí le importo. Sí me escuchó. Sí puede hacer algo. Y Jairo se atreve a creer que el milagro estaba a punto de suceder. Jairo se atreve a creer que Jesús lo podía ayudar, que Jesús sí le interesa, que Jesús venía a su casa, que Jesús viene. Y ahí va. Y la gente se esparce y se abre paso. Y velozmente ahí pasa Jesús. Y ahí va Jairo, ahí van caminando. Y mucha gente estaba allí, lo apretaban. Dice ahí que lo apretaban, ¿no dice eso?
Y de pronto Jairo caminando ahí y va Jesús atrás de él, y de repente a unos metros Jairo se da cuenta que ya va solo, que ya no va Jesús con él. ¿No le ha pasado que de pronto usted pidió ayuda a Dios y Dios le empieza a ayudar y de pronto siente que ya, que lo soltó y que siempre no? Y viene la duda y el temor. La duda y el temor otra vez. Y se quedó sin Jesús, ya no lo siguió. Y voltea a ver a Jesús. No, ¿dónde está Jesús? Y lo ve ahí, de pronto agachado ahí, a lo mejor hablando ahí con una mujer que todos conocían, que tenía un flujo de sangre. Porque dice la escritura, ahí va con él, ahí va con él Jesús. Y dice allí, fue pues y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero, verso 25, este versículo está en medio de una historia. O sea, es una historia en medio de otra historia. Y dice, pero una mujer que desde hacía años, 12 años, padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, y antes le iba peor. Cuando oyó de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, su talit, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella quería ser salva, sana de todo eso. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba. Bueno, esta es otra prédica. O sea, ni para qué me meto. Lo que le estoy diciendo es que Jairo va en su desfile de esperanza y de repente nuevamente se convierte en un desfile de desesperanza. ¿Qué pasó si venía conmigo? ¿Qué pasó si todo iba bien? ¿Qué pasó si yo estaba buscándolo? Si yo me animé a buscarlo, me decidí a buscarlo, fui y me dijo que sí, ahí venía conmigo y ahora está allí no le quiten el tiempo, por favor. O tal vez pensó, es que ella es más importante para él que yo. Es que ella tiene 12 años con un problema, pero mi hija se está muriendo. Pero ella es más importante, tal vez. Y esa es la actitud que tomamos muchos creyentes. Pensamos que cierto creyente es más importante que otro, y no es así. Necesitamos echar fuera todo ese temor con fe para el día temeroso. Y Jairo necesitaba fe. Se había armado de una fe, pero algo estaba pasando en ese momento. Y de pronto ya no estaba Jesús con él. Y nuevamente tal vez se hizo preguntas. En ese instante el desfile de esperanza se desvanece y parece que va a ser de luto, una carroza de luto, porque se está muriendo su hija. Y entonces voltea y ve y no ve que Jesús está ahí, está hablando con ella y con sus discípulos, y no, a lo mejor no alcanza a oír qué está pasando. Y tal vez se preguntó igual, ¿irá a mi casa? Tal vez ya estaban a medio camino y allá está mi casa, a unas cuadras, y luego volteaba a ver a qué horas. ¿Cómo le hago? ¿Irá a venir? ¿Le interesaré a Jesús? ¿Me ayudará? ¿Será que le importa? ¿Será que sí se puede? Yo te pregunto, ¿será que Dios puede con ese asunto que tienes? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios puede echar fuera el temor? El amor de Dios echa fuera todo temor. El temor se echa fuera con el amor de Dios. Pero Jairo estaba allí atorado. Estaba en ese momento de dificultad y el caballo del temor se le venía encima y lo estaba sacando de su fe. Lo estaba sacando de aquella fe con la que salió de su casa para ir a buscar a Jesús. Y ahí venía con su fe, pero algo pasó que de pronto Jesús por alguna razón se detuvo y él pensó que, híjole, ¿y ahora? ¿Te imaginas? Tal vez Dios no tiene el control de todo, decimos. Y conocemos esas preguntas de Jairo. ¿Será que sí se puede? ¿Será que le importa? ¿Será que vendrá a mi casa? ¿Será que me ayudará? Y yo conozco esas preguntas. Usted conoce esas preguntas porque usted ha enfrentado el mismo temor de Jairo. Usted también ha enfrentado ese temor. Su Capernaum, donde él vivía, es tal vez nuestro hospital, nuestra escuela, donde nos movemos, nuestro ambiente donde nos movemos. Tal vez, no sé,
un juzgado, un juicio, un dictamen médico, una escasez, un robo que te hicieron, un dolor por la partida de alguien, la muerte de un ser querido. Y te preguntas, ¿Dios me ayudará? ¿Dios estará conmigo en medio de todo esto? Todos hemos pasado por las preguntas de Jairo. Jairo no fue el último en pedirle un milagro a Jesús. Hubo más milagros y conocemos eso, y hemos pedido milagros a Jesús. Su hija estaba agonizante, su hija estaba muriendo. ¿Qué puede ser su hija en tu vida? Tu matrimonio puede estar agonizante, tu economía puede estar agonizante, tu adolescencia puede estar agonizante, tus deseos de ser mamá o de ser papá pueden estar agonizando, tus sueños que tenías en la vida pueden estar agonizando, y puedes estar a punto de abandonar aquello a donde quieres ir, porque el caballo del temor te va a sacar de donde Dios te quiere llevar. El espíritu de temor te quiere destruir tu propósito en tu vida. Así que ahí va Jairo con una fe que pesa. La fe de Jairo en ese momento, cuando Jesús se paró y lo dejó ahí, ha de haber pesado lo que pesa una pluma. Nada. La fe de Jairo, de estar sólida, de sí me oyó y ahí venía, de pronto ya no pesa nada esa fe, porque el temor es lo que hace que tu fe se debilite. Mira tus circunstancias y luego te dice la pareja, pues no ves, mira, no hay nada en la casa. Mira, nos falta esto. Mira cómo estás. Vas otra vez a la quimioterapia. Mira, y vas otra vez en este problema. Mira, y empieza tu fe a debilitarse. Eso es lo que Satanás quiere hacer: robar tu fe, matar tu fe, destruir tu fe. Pero bueno, ahí está la mitad del camino. Y es cuando vemos que la enfermedad regresa, no sé, el corazón se vuelve a endurecer, la fábrica se cierra, el cheque estaba sin fondo, no te pagaron el dinero que supuestamente ya, no, pastor, ya me hablaron que sí me van a pagar, gloria a Dios, y te pagan con un cheque falso. Entonces tu fe, y así muchas cosas que tú crees que ya, así le pasó a Jairo. Él ya venía con la fe, ya venía Jesús a sanar a su hija, pero no. Simplemente parece que no le interesó otra cosa a Jairo. Así que Jairo se siente de pronto que le han de tocar la vuelta, en los hombros. Mira lo que dice aquí. Pero una mujer y todo eso, y le sana, ¿verdad? Le sana a la mujer. Porque alguien de Jesús de pronto dice, ¿quién tocó mis vestidos? Y él ve como que los discípulos se están tratando de descifrar por qué se detuvo Jesús, y hablando de quién lo tocó, si todos lo apretaban, ¿verdad? Los discípulos así como que, ¿de qué se trata este misterio? Pero lo que se trataba era que Jesús quería mostrar mucho más que sanar a su hija. Jesús quería mostrar con esta historia que Él puede resucitar a los muertos y que Él va a regresar. Quería dar una enseñanza de que los muertos en Cristo van a levantarse de sus tumbas. Quería dar una enseñanza que fuera mucho más allá de sanar a alguien ese día. Así que se detuvo a sanar a alguien. Así fue. Así que finalmente dice, ¿dónde estoy? Aquí está. Jesús sana a la mujer, verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. O sea, Jairo estaba viendo todo ese rollo. No sé qué está pasando allí, que alguien lo tocó. Jesús, o sea, vas a sanar a mi hija y alguien te tocó y te detienes de una emergencia espiritual. Jesús, ¿cómo es posible? Y entonces empezamos a dudar de Dios, y empezamos a dudar del poder de Dios, de que Dios puede restaurar tu matrimonio, de que Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede levantar tu juventud. Dios puede librarte de una adicción, de un mal hábito, de valores inmorales. Dios puede librarte de muchas cosas. Y entonces Jairo ahí ya viendo su casa, viendo a Jesús, ¿a qué hora se acaba este? De pronto alguien le toca el hombro y voltea y reconoce que era uno de sus trabajadores. Y entonces le dice, Jairo, mientras todavía hablaba con ella, se llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta,
ya no tiene sentido molestar al maestro. Ya le dijo a Jairo, pero Jesús soy yo. Él ya sabía, Jesús ya sabía, Él lo sabe todo. Ya, tu hija está muerto, ya no la molestes. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. A mí me ha tocado dar noticias de muerte, es horrible, es bien difícil venir y dar una noticia. Cuando vinieron a decirme a mí también de mis padres y mis hermanos, fue muy difícil. Es una de las cosas más difíciles. La primera reacción de tantas personas que yo he compartido, que me toca decirles, ¿sabes qué? Murió, ya no está. ¿Sabes cuál es la primera reacción? En todas las veces no es llanto, gritos, nada, silencio. La primera reacción es un silencio, un breve silencio, porque te golpea, porque te deja turbado la noticia. Viene un temor, o sea, y después llanto, gritos o risas o gloria a Dios, que se, gracias Padre que te le llevas, no sé, ya cada quien. Pero lo primero es ese golpe, ¿verdad? Y es lo que le dicen a Jairo de pronto. La primera reacción debe haber sido silencio, como si no pudiéramos recibir más palabras. Ninguna palabra, de pronto no la puedes expresar. Fue terrible, fue terrible. En el versículo 36, como Jesús oyó, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al líder de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, acudió a Isaías 41:10 Jesús, pero se lo dijo en un lenguaje actual, la Biblia traducida a Jesucristo. No crea, que no temas, cree solamente. No tengas miedo, solo ten fe. En la Reina Valera aquí dice así: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Quién tiene un ánimo para escuchar esa palabra, creer? ¿Habrá pensado este hombre, Jairo? ¿Creer? ¿Creer? ¿Creer qué? ¿Creer qué? ¿Creer cómo? ¿Cómo? ¿Creer quién? ¿Qué? O sea, mi hija está muerta, mi hija se murió. ¿Cómo que? ¿Creer qué? O sea, imagínate, qué palabras. O sea, qué palabras que en un funeral uno dice, oye, ¿sabes qué? Se murió tu familiar, se murió esta persona y ¿qué le dices? Qué difícil es darle una palabra a alguien que perdió un ser querido, ¿sí o no? Es dificilísimo. Y Jesús le dice su primer palabra al que perdió un ser querido, y de hecho su hija, a quien por tardarse se murió, le dice, no le dijo, oh, mi pésame, no, le dijo, no temas, cree solamente. Tenemos que domar el temor. El temor nos va a sacar. Tener temor nos va a sacar del rumbo que llevamos. No temas, cree solamente. Cree que Él puede, iglesia. Cree que Él puede, que Él está dispuesto a ayudarte. Lo vimos en Isaías 41. Él está dispuesto a ayudarte. Él está interesado en ti. Él sí puede hacer eso que tú no puedes. Él sí va a venir a tu casa. Él sí va a venir a tu vida. Él no va a fallar. Así es, cree. Y tal vez si me hubieras venido cuando te lo pedí, Jesús hubiera contestado. Tal vez si me hubieras seguido, si no te hubieras detenido con la mujer, no me estuvieras diciendo esto. ¿Por qué se detuvo Jesús? Pero dice, y no permitió que le siguiese nadie. Ahí termina el desfile. Ahí Jesús entonces hace un equipo más pequeño y se junta gente de su escudería de fe y a ver, porque venían todos. Ya no quiero que venga nadie. Ya no quiero que venga nadie. Detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. ¿Por qué? Porque en la multitud siempre hay incredulidad. Cuando tú dejas que la multitud te hable, te van a poner duda, temor. Pero si tú te agarras de la palabra y de la palabra que dice el Señor Jesús, no temas, cree solamente, domina el temor, domina el temor.
cree solamente. Entonces Jesús quita a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había y muchos llorones, llantos y lamentos, porque en aquel entonces se tenía que llorar mucho cuando alguien moría. Y cuando no tenían familiares, contrataban gente que llorara. Así que había gente que llantos y lamentos a todo lo que daba. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto? O sea, ¿cómo que por qué? Le acaban de decir que se murió. ¿Quién es? No, qué irreverente, qué irrespetuoso Jesús si fuera en el funeral de alguno de sus familiares. Por eso cuando uno de nosotros muere en Cristo, el día que yo muera, hermano, que puede ser hoy o mañana o dentro de 35 años, no sé, yo no sé cuándo, yo me voy tranquilo y yo sé que muchos de ustedes van a decir: nos vemos, órale, nos vemos. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Señor tenemos esperanza, que el Señor sí le interesa, que el Señor vendrá y resucitará nuestras vidas de entre los muertos. Entonces Jesús pregunta y dice: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Ay, Dios mío, este Jesús, qué pena. Qué tremendo. En el verso 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran esos tres, y entró donde estaba la niña. Qué bonito se oye esto, pero yo encontré que cuando dice que se burlaban de él y él los echó fuera, la palabra echar allí en el idioma original dice ekbayo, el verbo ekbayo, que significa lanzar o expulsar a mano limpia a una persona. O sea, es agarrarlo y sacarlos. Lo sacó. A Jesús no le gusta la incredulidad. A Jesús la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Por eso le decía: no temas, ten fe, cree solamente. La fe agrada a Dios. La fe le agrada a Dios. Sigue soñando, creyendo en lo que Él quiere hacer contigo. ¿Y qué es lo que quiere hacer contigo? Está en la palabra. Está en la palabra. Así que imagínese, saca a la gente, se queda allí nada más con ellos y le dirige la atención completamente a la niña. Ahí está. Jesús agarra y viene. ¿Acaso Jesús podrá resucitar un muerto? ¿Cómo? Dije un muerto. O sea, lo que sea que esté muerto lo puede resucitar. Está muerto tu negocio, quebrado, sin finanzas, tu salud está deteriorada, tu diagnóstico es horrible, tienes dudas hasta lo que da, te has caído en una inmoralidad sexual espantosa, has caído en rebelión con tus padres, rebelión con la iglesia, has hablado de los pastores o de otros pastores, has levantado tu mano contra Dios, has levantado tu boca contra otros hermanos. Ok, todo eso que está muerto, todos los tanques vacíos, Jesús los puede llenar. Y todo lo que está muerto lo puede resucitar. Vuelvo a preguntar: ¿acaso Jesús puede devolver vida a los muertos? Sí. ¿Pero a Él le importa eso? Sí. Sí le importa. Sí le importa. Le importa tu asunto, tu matrimonio muerto, tus situaciones muertas. ¿Acaso una persona... ¿Usted conoce gente poderosa en este mundo? Sí, hay mucha gente muy poderosa. Pero imagínese al hombre más poderoso del mundo, pero compasivo. Podrá ser fuerte como Arnold Schwarzenegger y Hulk al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que es fuerte, también ocupado y sensible de las cosas simples, con bondad. Ese era Jesús, el Todopoderoso. Ahí va, se fija en la muchacha, se queda solo y enfoca en la niña. Entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dice algo con una fe de Albert Einstein, sumando 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Usted cree que Albert Einstein pueda descifrar esa ecuación? ¿Será difícil para Albert Einstein? Así entró Jesús a sanar a esa niña. Así entró Jesús. Para él
Era como decir 2 más 2 son 4. Con la fe de, no sé, de Beethoven. ¿Acaso, Edgardo, Beethoven, tú que sabes música, le será difícil tocar la escala de do? Por favor. Jesús con esa fe entró al cuarto de esa niña, como si fuera, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ¿cómo le hago para salvarte? ¿Cómo le haré para ayudarte? ¿Cómo le haré para conseguirte la pareja que necesitas? ¿Cómo le haré para que restaurar tu riñón? ¿Cómo le haré para ayudarte, que darte? Uy, no sé cómo le voy a hacer, no sé, es muy difícil tu caso. Jesús es como decir 2 más 2 son 4. Simplemente al abrir su boca, eso es lo que se cumple, se acabó. Y entonces le dice a la niña, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, andaba, es decir, caminaba. Tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que les dieran de comer a la niña. Denle de comer, trágale unos tacos de bistec y 2 de pastor, haber dicho la niña. Como Vianney cuando lo llevo a los tacos ahora. Antes de novia, 2. Le digo 2 para ella, 2 y 8 de pastores. Iglesia, no temas, cree solamente. Cree solamente. Jesús escuchó a este trabajador. Jesús escuchó al de Jairo. Oye, se murió tu hija. Jesús nunca descuidó a Jairo. Escúcheme, Jesús nunca descuidó a Jairo. En ningún momento. Jesús iba en camino. Él nunca lo descuidó, nunca le quitó su mirada y atendía las cosas con la mujer del flujo de sangre. Pero él sabía que iba para la casa. Él sabía que iba a ir a levantar a esa niña. Nunca lo descuidó. Jesús nunca te ha descuidado. Porque amaneciste sin dinero, Jesús nunca te ha descuidado. Porque recibiste una noticia difícil, Jesús nunca te ha descuidado. Él siempre está al pendiente de nosotros y de tus hijos. Pero tenemos que nosotros dejar de tener ese temor. El temor hace que deshabilitemos aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios no porque no tenga el poder, sino porque nosotros con nuestro albedrío dejamos entrar al alma la duda del temor. El temor, y más cuando es un espíritu de temor. Entonces aquí al final fue tremendo. ¿A Jesús sí le importó o no le importó la niña? ¿Le importó o no le importó? ¿Fue a la casa de Jairo o no fue? ¿Cumplió su palabra o no? Lo mismo va a ser contigo. Lo mismo va a ser contigo, pases lo que estés pasando. Lo mismo va a pasar con tus hijos que estás orando por ellos. Lo mismo va a pasar con ese anhelo que tú tienes en tu corazón. Si te mantienes en la fe y echas fuera todo temor en el nombre de Jesús. Mire, tal vez a Jesús le hubiera bastado un pronunciamiento. Oye, ahí viene Jairo. Regresamos a la escena, le damos atrás a la cinta. Viene Jairo saliendo de su casa. Híjole, me oirá Jesús, irá a ayudarme, vendrá a mi casa. Jesús lo ve y se va al piso. Jesús, mi hija está muriendo. Y Jesús nada más a lo mejor se hubiera levantado. Estaba con una multitud. En el nombre de Jesús, pues es su nombre, ¿verdad? Pero porque uno ora así, pero tu hija es sana. Ve a tu casa, ya se levantó. Amén. Y hubiera seguido, con eso hubiera bastado. ¿Sí o no? Sí. Pero él quería demostrar algo. Él quería demostrar que tiene el poder de levantar a los muertos. Él quería demostrar que a pesar de que llegaras a tu máxima punto de que dices ya está perdido todo, Él puede levantar lo que está perdido. Puede levantarte después de un quiebre. Puede levantarte de un divorcio. Puede levantarte de un pecado constante que te hace sentir mal. Puede levantarte con el poder de ¿quién? Pues del Espíritu de Dios que mora hoy en nosotros. Así es que Él está allí. Él está allí. Y hubiera funcionado que nada más hubiera orado, sí, pero Jesús quería mostrar eso. Y Él viene a las casas de todos los Jairos y esposas de Jairo. Él viene a las casas de todos nosotros. Él no es exclusivo de cierto pastor, de cierta persona que vive en la máxima santidad. No, Él está disponible para todo aquel que en Él cree. Y desea que vivamos una vida moralmente buena. Desea que vivamos bajo los principios y los mandamientos del Señor. Por supuesto, ¿para qué? Para que nos vaya bien. Desea que tengamos temor a los principios bíblicos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien.
Así que Jesús sí fue a la casa de Jairo. Sí fue. Y Jairo sí creyó. Y Jairo sí disfrutó de su hija. No temas, iglesia, cree solamente. Cree que Él puede. Cree que Él está dispuesto a ayudarte. Isaías 41, 10 y 13. Créelo. Él está dispuesto a ayudarte. Pero ¿tú crees que vaya a tu casa? ¿Crees que va a atender tu asunto? ¿Crees que tú le importas? Y es donde el enemigo te empieza a sembrar. Es que yo no brillo en la iglesia. Es que yo no tengo un ministerio. Es que yo pues soy quién sabe quién. Soy una pues ahí. Pero a Dios le importas. A Dios le importas. No temas, cree solamente. Él va a venir a todas nuestras casas. Él entra en el mundo de tus hijos, de tu familia. Acude con los que son pequeños, como los que hacen cosas para muy grandes. Él viene a nuestras vidas, ya sea en forma como desde chiquitita, con formas muy pequeñas, como el bebé cuando María recibe la señal de su bebé y luego ya nace chiquitito, así puede venir pequeño, como puede venir con todo su poder y su gran gloria. Y no me refiero a su estado físico, Él ya es Jesús, un adulto. Me refiero a, puede venir con cosas tan pequeñas, tan simples, como el hecho de que usted esté aquí sano y sentado en este lugar, respirando. Él está al pendiente de tu juventud, de tu niñez, de tu adultez, de tu vida emocional, amorosa, espiritual, biológica. Estamos creyendo en Él y necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos de su Espíritu Santo, pero el temor viene. Y con eso termino. Mire, cuando en las guerras, ahora que le digo que veía algunas películas, estuve viendo documentales de caballos salvajes para documentarme un poco. Vi algunos mapas que hacían los vikingos y que hacían otras los españoles cuando empezaron a descubrir los océanos. Y cuando se hacían las cartografías de los océanos, antes se hacía dibujado. Y entonces los grandes capitanes que iban lejos en el mar, más lejos que muchos, porque nunca se apartaban de la orilla, siempre tenían que ver la orilla. Nunca se apartaban tanto porque, híjole, pensaban que el mar se caía. Pero entonces en los mapas usted va a encontrar dibujos. No sé si ha visto mapas de mares de hace muchos años. Busque en Google y va a encontrar que hay dibujos de sirenas, dibujos de monstruos marinos en ciertas zonas, otros dibujos de demonios. Aquí hay demonios, aquí hay unas sirenas enormes porque cada quien dibujaba eso mostraba su temor, las cosas que ellos temían. Es que he oído de sirenas y en la noche de tormenta vieron cosas y imaginaron. Entonces dejaban el dibujo. Cuidado con las sirenas, cuidado con el dragón. Había dragones en el mar. Otros dibujaban demonios en el mar. Si tu vida, si el mapa de tu vida en esta noche tuviera que hacerse un dibujo del mar en tu adolescencia, en tu juventud, ¿a qué le temes? ¿Qué dibujarías? ¿Qué dibujarías en medio de lo que estás navegando, en medio de las situaciones que enfrentamos, el desempleo, de las deudas que tenemos, de los proyectos y sueños, vas muy bien, pero hay algo a lo que le temes y dices, nomás que no me pase esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que dices, nomás que no me pase? Porque a veces eso que no quieres que pase, pasa para probar tu fe. Para probar tu fe. Porque la fe de Dios es amor. La fe en el Señor es amor, y el amor echa fuera todo temor. La fe en Jesucristo es el amor plasmado de Él para con nosotros. Es que si trazaras en un mapa tus temores en el mundo, ¿qué dibujarías? ¿Qué frases leerían? Como Jairo, tal vez. ¿Será que Él puede? ¿Será que sí tendré hijos? ¿Será que sí veré la gloria de Dios? ¿Será que le importo? No sé qué frases podrás tener, pero sí te puedo decir algo: a Él le interesas. Él sí puede. A Él le interesas. Él te quiere dar tu casa. Algunos ya necesitan una casa. Omar, necesitas una casa para tus hijos. ¿Crees que Él puede?
Algunos necesitan una operación urgente y no tienen dinero. ¿Crees que puede Dios? A Dios le interesas, escúchame, sea quien seas, en internet o aquí presencial. A Dios le interesas y Él sí puede. Sí puede. Sí puede. Denle un aplauso al Rey. Sí puede. Y Él vendrá, escúchame, Él vendrá en tu ayuda. Yo te ayudo, dice Isaías. Él vendrá. Y Jesús cumplió lo profetizado en Isaías 41 con esta escritura, con esta historia. Él cumple esa escritura. Y entonces dice: yo te ayudo, no temas. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Póngase sobre sus pies. Domina eso, domina el temor. Domina el temor. Él no nos ha dado un espíritu de temor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fe para días temerosos. Fe para días temerosos. Muévete, Señor, tú puedes. Yo sé, lo vi ahora que tengo mi esposa, lo veo ahora que tengo a mi hija, y tú puedes verlo también. Tú puedes verlo también. Él cumple. Él está al pendiente de ti y atiende a otros al mismo tiempo, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Su Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos, para darnos poder, para afirmarnos y establecernos. Domina el caballo salvaje del temor. Domínalo para que se vuelva en un caballo de coraje, en un caballo de guerra, en un caballo de propósitos y de fe. En el nombre de Jesús, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Señor, y muévete ya. Muévete. Es lo que le decía Jairo: muévete, Señor. Ya termina de hacer eso con esa mujer. Tal vez no dice eso la escritura, pero puedo imaginarme a Jairo desesperado. Desesperado como usted y yo nos hemos desesperado. Aleluya. Levante sus manos. Levante sus manos, Señor. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete. Empiece a clamar a Dios. Jesús, Jesús, sálvame. Sálvame. Oh, sálvame. Necesitas entregar tu vida al Señor. Declárale con tu corazón: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mí. Yo te intereso. Yo sé que yo te intereso, Señor. Aquí estoy. Ven a mí, Señor. Entra a mi casa. Cuando Jesús entra al hogar, cosas poderosas ocurren. Jesús entró al hogar de Jairo y pasó lo impensable. Talita Kumi, levántate, levántate. Oh, vivimos por ti. Haz tu obra aquí. Vivimos por ti. Haz tu obra aquí. Muévete. Muévete ya, Señor. Muévete, Señor, muévete. En el nombre de Jesús tenemos su Espíritu Santo. Tenemos su Espíritu Santo. Tenemos su Espíritu Santo. Aleluya. No temas. Vamos a domar ese caballo del temor. Sí, efectivamente está el diagnóstico ahí, está el problema allí, está la dificultad allí. Sí, eso ahí está. Jairo también la tenía. Pero Jesús está al pendiente. Sí le importas. Sí va a hacer algo por ti. Lo que crees que ya lo dejó por un lado, escúchame, sí va a hacer algo por ti. Sí va a atenderte. Sí le importas. Sí va a ir a tu vida. Sí va a entrar a tu casa.
no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, Jairo, casi faltaba decir, porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Jairo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Levante su mano derecha y agárrele la mano así como agarrando la mano al Señor. Y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo, yo voy a ir. Aleluya. Hay un milagro que se está gestando a tu favor para estar perfeccionados, establecidos y afirmados en su palabra, para ir y hacer la obra, para sanar de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Oh, hay un milagro en este lugar cuando, aleluya, sí, muévete, muévete ya, muévete ya, muévete ya. De Jesús de Nazaret, tomamos esta palabra para echar fuera todo temor de nuestras vidas. Fe para días temerosos. Escúchame, te va a venir un día donde vas a tener un cierto temor de algo, pero dice la Escritura: no temas, yo te ayudo. Él está comprometido con su palabra y Él lo va a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dejamos esta palabra establecida en nuestra mente. Que lo entienda mi alma. Dilo, que lo entienda mi alma, que lo escuche mi alma. Dígalo en voz alta, que lo escuche mi alma. Dios atenderá mis asuntos. A Dios sí le importo, y Dios vendrá a mi casa. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Oh, te alabamos, Dios bueno, Dios grande. Bendice Matamoros, bendice Tamaulipas, bendice México.